sufrimiento al asunto, ya porque ya hemos dado 5 minutos de tolerancia, ¿ya? De todas maneras, el- la actualización médica es un- una herramienta, por no decir la más importante que tenemos nosotros los médicos para permanecer fuertes. No podemos solamente guiarnos de lo que ya alguien nos dijo o lo que leí en algún libro el año anterior. Y vamos a ver cómo es que se articula esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si vamos a darle un enfoque a la actualización médica, ese enfoque principal es este, ¿no? El verlo como un proceso de investigación. Cuando usted lee, cuando nosotros buscamos, ya estamos investigando, ¿ok? Y hacemos una investigación documental, o sea, vamos por documentos. Es un proceso de investigación, no solamente de información, sino también de em, mantenernos con un proceso técnico que utilizan la mayor parte de científicos. Cuando un científico genera una idea de investigación, lo primero que hace es leer lo que es escrito hasta la fecha de su tema. Pero este proceso, este proceso es, obviamente, no puede ser empírico, o sea, no puede ser basado solamente en intuiciones o en procesos no técnicos. Tiene que ser necesariamente seguir una ruta sistemática, ya obviamente pensada. ¿Para qué? Porque tenemos que leer la mayor cantidad de tiempo en el menor tiempo posible. ¿Ok? Entonces tenemos dos grandes campos en los cuales podemos investigar. Uno es la bibliografía, ¿no? Actualmente escrita, formal, libros, guías, protocolos, documentos técnicos, guías del Ministerio de Salud, etcétera. Y otro es la lectura de publicaciones científicas. Hay revistas y lo que salió ayer, publicado en un tema específico, pancreatitis, por ejemplo, que se dijo ayer sobre lo último en tratamiento, que se publicó hasta la semana pasada. Pues ese mundo nos va a subyugar en los próximos años, bueno, el resto de nuestros días. Entonces vamos a dar la última oportunidad para el que haya ingresado a los 10 minutos, un momentito. En la última oportunidad que damos, damos 5 minutos de ya sé, Josué Ángelo llegó tarde, así que voy a darle por esta vez entrada. Ya nomás entran. Listo. Gracias. Sigamos entonces. Entonces, es la literatura científica la que nos ayuda a permanecer vigentes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las de la primera parte? ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas? Ajá. Las principales fuentes, las que más conocemos, las que ustedes están familiarizados acá, es los libros, ¿no? Am, los libros tienen una gran desventaja. Ya están desactualizados más o menos unos 4 años, ¿ya? O sea, ese libro que tienen en las manos, que tienen allí para consulta, ya sea medicina interna, pediatría, se terminó de editar hace 2, 3 años, se actualizó posteriormente y generalmente tiene información bastante desfasada. ¿Sirve como información básica? Sí. O sea, me da los conocimientos iniciales, pero el perfeccionamiento de ese conocimiento se hace a través de la actualización. Se publicó hace una semana. Dime un segundito, ahí el molestando, voy a quitarle el sonido, ¿ya? Ok.
Muy bien. Entonces, ahí, esa es la primera fuente. La segunda fuente son los manuales, también llamados guías, guías clínicas. Vamos a suponer, el Ministerio de Salud sacó la guía clínica de manejo de la tuberculosis. Ya, esa guía clínica que sacó, pues se actualiza generalmente año a año, ¿ah? Cada 2 años, tal vez 3 años. Algunas guías del Ministerio de Salud, por ejemplo, tienen hasta 5 años, pero se revisan cada año y si está vigente el conocimiento, ahí lo dejan. Si está vigente el tratamiento, ahí lo dejan usando. Esas guías, esos manuales son de mucha utilidad para el médico. Entonces vamos sumando nuestros libros más nuestros manuales. ¿Cuáles son los válidos? Generalmente tenemos que empezar por manuales y guías técnicas, así también se llaman guías técnicas, dados por nuestro país, ¿no? Para conocer bien nuestra casuística, nuestra patología y cómo nos hemos puesto de acuerdo a nivel nacional para, obviamente, tratar las principales enfermedades. Libros y guías o manuales. Les escribo acá, también llamadas guías técnicas. Esa es la frase más usada en nuestro ambiente sanitario. Ambas cosas van de la mano, ¿no? Ustedes cuando terminen su carrera, lo primero que probablemente van a manejar la guía de tuberculosis que yo no estoy manejando yo. Obviamente se fue quizás actualizada, ¿no? Hay unas guías o manuales técnicos que exageradamente también los van modificando, ¿no? Ah, cada 6 meses. Eh, y eso pues también hay que mirarlo con mucho espíritu crítico, ¿ya? Pero ambas cosas son muy necesarias. Luego vienen los textos. Los textos le llevamos a esos libros que son eh, editados por algunos profesores, conjunto de profesores, algunas universidades comienzan a sacar alguna información sintetizada en algunos textos, textos universitarios. Hay universidades que tienen la buena costumbre, la teníamos nosotros hace años, la teníamos, sacábamos libros, por lo menos 1 o 2 textos al año lográbamos sacar. Hemos entrado en un silencio por editor en nuestra universidad, pero en algún momento se irá a retomar, ¿no? Entonces de ahí tenemos varios textos nosotros, por ejemplo, editados por nuestros profesores. Y estos textos sirven también vamos a hacerle como información guía para el curso. Entonces, los textos generalmente están ligados a 1 o 2 cursos, ¿no? En la universidad, ¿no? En medicina hay mucho de esto, ¿no? ¿Y qué generalmente trae estos cursos, estos textos? Consolidan información de libros, especialmente también de las guías técnicas, las dos cosas, las mezclan, la experiencia clínica del propio docente o profesor, ¿ya? Doctor, ¿Ok? Hasta allí es nuestra fuente bibliográfica más conocida, ¿ya? Pero ya desde que apareció la Internet, hace varias décadas ya apareció la sistematización de la información médica a través de revistas. Es como que tenemos una plataforma de enterarnos de lo que pasa constantemente, lo que va sucediendo, ¿ya? A lo largo de nuestra carrera. Nos vamos actualizando en forma muy eficiente y ha generado tal competencia entre las diferentes revistas, no siempre la mejor información y el crecimiento es vertiginoso. doctor, Las revistas se han convertido en esa cuestión de que al lado de lo primeramente dicho, libros, manuales y textos, la revista es una herramienta muy fuerte, muy fuerte. doctor, Am, por ahí respalda a este gran cortejo, a esos 4 grandes fuentes de información bibliográfica, lo que podemos ir integrándonos en forma local, ¿ya?
las tesis, algunas publicaciones que han sido respaldadas por nuestros docentes, por nuestros conocidos, por nuestras universidades a nivel nacional o regional. ¿Ok? Esta información respalda lo dicho arriba. ¿Ya? Si bien es conocimiento nuevo, es conocimiento quizás a través de una tesis, se ha logrado conseguir alguna información nueva sobre una X patología en un servicio de nuestros hospitales, centro de salud o la comunidad misma, esto viene a respaldar lo que quizás hemos visto en los libros, los manuales, los textos y las revistas. Esto respalda, ¿no? Las tesis y las publicaciones son locales, hechas investigaciones por nuestros profesores, nuestros alumnos respaldan lo antes dicho. Obviamente después de esto, o sea, hay mucha información desordenada en la internet. Tienen desde el TikTok hasta, no sé, pues plataformas abiertas. ¿Ya? Esa información en internet tiene un gran problema. No sabemos qué está bien hecho y qué está mal hecho. No sabemos qué es verdad, qué es mentira. Así los veamos en una página web seria, ¿no? Siempre va a estar sujeta al tamizaje crítico nuestro. Hay que tener mucho cuidado. Como todo era un desorden y un caos, ¿no? Un caos, toda la información que existía en Internet, que mucha gente no tenía esta cultura de sistematizar su búsqueda a través de libros, manuales, textos y revistas. Entonces, corría lo más fácil, ¿no? Google, lo desordenado, trataba de ordenarlo por ahí, escogía los primeros 10 artículos que aparecía en Google y algo tenían dentro de ese desorden. Para ayudar a ordenar esa información, aparece la IA, ¿ya? Que lo vamos a ver en una clase muy especial. Muy bien. Frente a toda esta vorágine que acabamos de decir, debemos ser conscientes de algo, ¿no? Primero, en la actualidad se publican más de 40.000 revistas, estamos en masa, esta es una información antigua, 40.000 revistas científicas, de las que van a apoyar los textos y van a apoyar las guías. Estoy hablando solamente de revistas científicas, y de los cuales más o menos 30.000 o más, no menos, son de biomedicina, o sea, son la gran mayoría de las publicaciones en revistas científicas son de medicina. ¿Ya? Ahora, más o menos hace esto que cada año se escriben más de 2 millones de artículos, lo que significa más o menos 5.480 por día, no menos, o aproximadamente 4 por minuto, no es menos, desde ahí para arriba. O sea, imagínense, saliendo de esta clase ya estamos más o menos vamos a tener entre 80 y 90 nuevos artículos publicados en biomedicina. Cuestión muy difícil de leer, ¿no? Entonces, así como había un caos del conocimiento en la web libre, también se convirtió en un caos la información buena, la que proviene de revistas científicas y todo lo demás. No podíamos leer tanto, entonces comenzaron a aparecer las plataformas, ¿no? El UpToDate y todas las demás que podamos ver, agencias que nos ayudaban a sistematizar la búsqueda, hacerla más ordenada para que tú, médico, puedas leer en el menor tiempo posible la mayor información, enterar de tus pacientes y qué hacer con ellos. Porque ¿quién va a poderse leer 4 artículos por día? Eso es imposible. A la justa veces leemos un artículo en 2, 3 días, ¿no? Mientras lo analizamos, lo vemos, le damos la vuelta, ¿no? Es un poco ilusorio pensar que toda la información la puedes tener tú. Es que ahí aparecieron plataformas que ayudaron, todas ellas, generalmente todas ellas pagadas, para que sistematicen esta información y no tengan, como decimos, la carnecita
de lo que se ha publicado en X temas, hasta que apareció nuevamente la IA. Vino a ordenar, no, o al menos sistematizar y ordenar un poco la información que provenía de la Internet, la suelta, y también la científica, aquella que viene de fuentes confiables. Como eran tantas, también nos va a ayudar. Por eso es que es importante entender IA. Hay cómo utilizarla, ¿no? Ahora, no todos los artículos que se publican son de trascendencia, o sea, son buenos o importantes. La mayoría son relleno de pocas líneas de investigación que están de moda. Es ahí cuando aparecen los principales sesgos de la IA, porque la IA, si bien identifica información seria, publicada, muchas veces puede encontrar información que no es trascendente o hasta falsa, ¿no? Y hasta que probemos o ella puede aprobar, ¿no? El algoritmo puede aprobar que es cierta, entonces podemos que nosotros caer seducidos por el error. Entonces, la IA es un instrumento, eso la hace un instrumento, porque no es libre del error. Si bien es muy buena, no diferencia esto en muchos casos, ¿ya? Aunque ir aprendiendo quizás en el futuro. Los algoritmos de inteligencia artificial cada vez seguro van a ir mejorando, pero estamos recién empezando. Ahora, tampoco otra cuestión que no diferencia la IA, ¿no? No siempre los trabajos publicados son los mejores, incluso hay artículos que contienen datos inventados. Y es que ahí en algún momento se van a comenzar a generar filtros. Estamos en ese proceso. Entonces, para esto se necesita tener un método para poder obtener la mayor información. Este método, ¿ya?, es lo que vamos a aprender en clase. O sea, cómo encontrar la mejor información médica. ¿Cuál es el caminito que hace que yo pueda fortalecer mi conocimiento para poder hacer las cosas más rápidas y mejor? Por eso que decía en la clase inaugural, ¿no?, que este curso es el que quizás sea el único que quede a lo largo de su vida, ¿ah? Y van a seguir usándolo, perfeccionándolo, haciéndolo más grande. Todos esos instrumentos que vamos a aprender es lo que se van a llevar por el resto de su vida. Muy probablemente mucha de la información teórica que reciben en sus otros cursos la vamos a olvidar y va a quedar en esa nota que les hizo o los convirtió a ustedes en alumnos aprobados, ¿no?, que sacaron su 18, su 20. Pero en nuestra memoria después es frágil, ¿no? Entonces, esto que estamos aprendiendo lo van a ir usando en los otros cursos casi sin darse cuenta y lo van a convertir en una rutina en su vida. Solo que vamos a aprender técnicas que son necesarias poder discutirlas. Para esto, si vemos que existe una metodología, se recomienda obviamente tener fuentes multidisciplinarias, ¿no?, de otros temas, sobre todo de sus especialidades y subespecialidades. ¿Y cómo le digo a la IA que me haga eso en forma eficiente? Ahí aparece la técnica del manejo adecuado de una IA. Cómo hacer un buen prompt, ¿no? Que está tan de moda ahora. Para yo pedirle a mi asistente que me haga una buena búsqueda de los mejores artículos que quiero leer. Entonces la clase de IA va a ser muy bonita, ¿no? Pero aún así, IA o no IA, revista o no revista, libro o no libro, lo que sea, lo que esté a mi alcance, nunca olvidar esto. El que manda somos nosotros, ¿no? Esta lectura debe ser siempre crítica y muy reflexiva. Nunca crean todo lo que leen. ¿Okay? Siempre la duda debe estar presente, ¿ya? Y esta cuestión de leerla, lo que tenemos adelante debe ser sumamente meditado, ¿ya? ¿Por qué? Por esto. Por esto. Uno de los errores más comunes de los científicos jóvenes, de los estudiantes,
sobre todo que comienzan en el mundo de la investigación documental, o sea, que comienzan a leer información médica, ¿ya? Es que creen todo lo que leen. Si está escrito en un lado, ya lo creen, ¿no? Pues no. Si alguien lo dijo, ya lo creen. Así proceda de fuentes muy confiables, muy serias, siempre duda. Hay que dudar y seguir investigando y contrastar lo que llamamos triangular información. Lees aquí, lees allá y más allá y lo contrastas. Eso es el médico. Esa es nuestra tarea en realidad. Y eso nos hace, o nos hace diferente a un chamán, ¿no? A un chamán que también es la competencia, ¿no? Está en la vereda del frente haciendo y generando eh, asistencia a muchas personas. Lo que hacemos que nosotros es que nos enteramos, nos leemos, procedemos en forma técnica y obviamente científica, triangulamos información y estamos siempre a la búsqueda de lo mejor, lo que más nos lleve, nos acerque a la verdad, ¿ya? Un segundito, por favor. Sigamos. Otra cuestión es que tenemos que tener presente cuando leemos es que tienen que condicionarse a un valor mental. Es que, obviamente, no subyugarse a la opinión de un autor. No, porque lo dijo el autor Arias, ¿verdad? No, o sea, tienen que dudar, preguntar y buscar. No condicionarse mentalmente a la opinión de un autor. Siempre hay que dudar. A eso se le llama pensamiento divergente o pensamiento lateral. ¿Ok? El estudiante de medicina, el médico, mira todo, para todos lados. Y después de haber analizado muchas cosas, decide. Eso nos hace diferentes a muchas otras carreras, ¿ya? Especialmente a las matemáticas formales, por ejemplo, ¿no? Aquellas carreras como una ingeniería ocurría en un procedimiento matemático y eso es exacto y se acepta como tal, porque tienes conocimiento exacto. Nosotros que trabajamos con conocimiento inexacto, que es la medicina, basado en el análisis de fenómenos y hechos que cambian de comunidad en comunidad, necesitamos nutrirnos más y obviamente manejar un pensamiento lateral que nos permita tener un alto espíritu crítico. Entonces, el médico que piensa y analiza y critica lo que ve, eso lo hace más fuerte. ¿Ok? Muy bien. Hasta hace mucho tiempo, ¿no? Cayetano, ¿no? Recomendable, estoy hablando de hace años, les decía, lee aquí, ¿no? Estoy hablando hace no mucho tiempo, unos 7, 8 años. Nos recomendaba eso, ¿no? Sus publicaciones, en las mejores este, charlas y congresos, ¿no? Decía, entra a esta plataforma, ¿no? O aquí o allá, y nos recomendaba muchísimas, ¿no? Donde ustedes se fijan, había una conocida que era Google, ¿no? Y aparecían otras como Yahoo, ¿no? Altavista, etcétera, ¿no? Y así, había muchos, pero era el proceso de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Hace una década. Pero el mundo ya giró, ¿no? Giró fuerte. Ya. Luego de ello comenzaron a aparecer plataformas que recopilaban información, la sistematizaban, más o menos hacían un filtro de las principales revistas y nos las ponían a nuestro servicio. ¿Qué hacía la universidad?
pues pagaba por esos servicios y teníamos acceso a ese trabajo, a esa selección. Aún manejamos esto, ¿no? En la universidad manejamos principalmente EBSCO, pero existen muchas otras más. También manejamos el libro, ¿no? En algún momento trajimos Hinari y así mucho más. Pero estas plataformas, ha venido nuestro amigo acá, nuestro fantasmita llamada IA, que ha comenzado a buscar en todas a la vez, en segundos, ¿no? Y generar plataformas nuevas. Y pues, si bien cierto, estas plataformas demoraron 10 años, 5 años en hacerse fuertes, la IA lo está haciendo en ¿qué? Horas, ¿ya? Bueno, así es, así estamos. Muy bien. Luego, nuevamente, les traigo este ejemplo, ¿no? Cayetano Heredia, pasaron el tiempito, nos dijo, ¿saben qué? Nos recomendaba, lean esta revista, ¿no? Hay un conjunto de revistas que ustedes a las cuales pueden acceder. Hizo una síntesis de principales revistas que podíamos leer, ¿no? Eran decenas de decenas. Revistas especializadas, eran por especialidades, ¿no? Geriatría, medicina interna, nefrología, oftalmología, otorrino, medicina del adolescente, atención primaria, como ven, por especialidades, de las de alta gama como de Lancet, ¿no? Nature. Todavía esto es válido, ¿eh? Este es válido, selección de revistas, ¿no? Es más, muchos especialistas de sus respectivas carreras, ¿no? Te recomienda leer esta revista, lee aquí, allá, allá, por el tiempo, ¿no? Y está bien, esto está vigente, totalmente vigente. Lo que decíamos, ¿no? Muy bien, frente a todo esto, ¿no? Ya nace nuestra intención de querer ser médicos, ¿no? Y aparecen ciertos problemas en los cuales en nuestro aprendizaje a veces se ha hecho como una mala costumbre, ¿no? Pero, ¿qué eso es un problema, no? Si esto, ¿a qué entendemos por problema? Problema es lo que es, pero que no debería de ser. Si el mundo ya está cambiando a un ritmo diferente, ¿por qué muchas veces caemos en ciertos errores? Entonces el problema es algo que es, pero que no debería de ser. Muy bien, todos tenemos nuestros profesores, todos hemos tenido profesores y seguimos teniendo profesores, los tendremos más adelante. Gente que nos guía. Si antes se llamó profesor, después fue tutor, después fue mentor, después se convirtió en guía, le pusieron después el nombre de facilitador de conocimiento. Es decir, los profesores hemos recibido diferentes denominaciones dependiendo del turno en la vida que nos tocó desarrollarnos. ¿No vio? Y les pongo un ejemplito. ¿Ya? Viene un profesor de gastroenterología, puedo darle, ¿no? Y presenta en su clase el caso, por ejemplo, hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Vamos a tratar de contrastarlo antes dicho con lo que pasa en la realidad, ¿no? Habla bonita su clase, se luce, trae diapositivas, trae casos, trae su experiencia propia, por ahí una que otra publicación, y finalmente da su clase de hemorragia digestiva alta. ¿Qué es lo primero que pasa? El alumno se deslumbra, dice, ¿no? Como no conoce mucho de hemorragia digestiva alta o casi nada, la gran mayoría de los estudiantes no tenemos la costumbre de ir leídos a una clase, o sea, leer primero hemorragia digestiva alta y después ir a enterarse qué dice el profe. No hay esa costumbre. Muchos alumnos aducen, no, es de falta de tiempo y patatín y patata, pero hay múltiples pretextos. La cosa es que no lo hacemos, ¿ya? Entonces los alumnos se deslumbran, ¿no? Miran al profe como si fuese la última información. Más allá de que necesiten esa información para aprobar el curso, da ese conocimiento como
conocimiento final. Y eso es deslumbrarse, pues. ¿Ya? Luego el profesor deja la tarea, deja por ahí algunos temas de revisión, unos artículos para fortalecer lo que llamamos lectura seleccionada, o organiza algunos seminarios, o entrega a los alumnos a través del delegado las famosas diapos. El profe no ha dado sus diapos. Y podemos caer en el error solamente de tratar de aprender y estudiar lo que en las diapos dicen. ¿Ya? Es lo que pasa. Pero esa estrategia es del año de la pera, ¿no? Es antigua y aún permanece en muchos casos, y hay que ser realistas, ¿no? Permanece todavía en nuestras insanas costumbres. ¿Ya? Bueno, después se supone que el estudiante analiza lo que el profesor le dio, debería hacerlo, ve el tema y usa sus propios recursos de dudar. Es decir, ¿será cierto lo que el profesor dijo? ¿Será actualizado? ¿Estará de tono? ¿No será información antigua o desactualizada? ¿No habrá ya otras cosas mejores? Y el alumno usa sus recursos. Y eso es lo bonito. Ya, en medicina, el alumno debe ir a agotar sus recursos. Le llaman autoaprendizaje, yo le llamo investigación. Sale el alumno a investigar y a la búsqueda de nuevo conocimiento. Y se echa y agarra sus herramientas. Esas herramientas que en parte aprendió en el curso de informática, coge esas herramientas y va a buscar la información. ¿Para qué? Para corroborar lo que el profe le dijo y a ver si es cierto o no. ¿No? O aparece algo nuevo para darle la noticia al profe, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué está pasando? Por lo general, ¿qué es lo primero que abraza el estudiante? En vez de abrazar lo que hemos hablado antes, desde libros hasta ahí, ¿qué abraza? Lo más fácil, lo que ya de Cayetano, por ejemplo, desechó, ¿no? Abraza a Google. ¿Por qué? Porque pone en Google, pone 2, 4 líneas, se coge de los primeros 10 cosas que aparecen ahí, o cualquier otro detalle por allá, o les pongo Google por darles el nombre de una plataforma, porque hay otras plataformas por las cuales muy abiertas el alumno abraza, ¿no? Dígale que por tiempo o por lo que ustedes quieran argumentar. Muy bien. Entonces, después de eso, el doctor expone su experiencia y cuenta lo que en la vida y cómo le fue, ¿no? Yo quedé así, yo traté a un paciente así, y cuenta su experiencia, que también es bueno, pero no lo es todo, es una parte del conocimiento. Ok, entonces la clase más la experiencia del profe es una parte. Lo que necesita el estudiante es ir a reforzar todo lo visto a través del uso de sus recursos. Ese conocimiento de reforzamiento te va a hacer ver a los cursos más sencillos, te va a consolidar el conocimiento y sobre todo te va a quedar en la cabeza para el futuro, ¿no? Para ese futuro en el cual tú vas a necesitar retener información, porque la información que uno busca, investiga, encuentra y analiza es la que queda finalmente en nuestra cabeza, es la que queda grabada. Es como tu bebé, ¿no? ¿Quién va a olvidarse el nombre, la carita, los ojitos de su bebé? Nadie. Eso es cuando tú encuentras tus primeros artículos, tus primeros contrastes por cada clase a través de una correcta búsqueda, esa información te queda y para siempre. Y solamente es reemplazada por información nueva que tú mismo actualizas. ¿Ok? Y generalmente la experiencia del profesor la vas a olvidar. Muy bien. Por un párrafo. Esto es otra también, una realidad que debemos de entender, ¿no? Generalmente los profesores son vistos como lobos y los alumnos simples conejitos. Y muchas veces
muchos profesores se sienten lobos, ¿no? Y muchos alumnos se sienten conejos, ¿no? Y viene el famoso terror por alguno u otro curso. Esto ya debe ir muriendo. No diga que no existe, no puede afirmar que no existe, pero si estamos en esa lucha. El profesor, algún día ustedes van a ser profesores, ¿no? No debe sentirse un gran lobo, porque ha visto cómo va el conocimiento, ¿no? Y cómo es que el alumno puede adquirir mejor conocimiento que el alumno, que el profesor, si usa las herramientas de búsqueda, que les aseguro sus profesores no utilizan. Entonces, ese espíritu de búsqueda es para finalmente nosotros dominar a esos lobos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué hace el estudiante? El estudiante recolecta lo que puede, ¿ya? Y obviamente le expone al profesor, ¿no? Es muy probablemente que un grupo de profesores se asombre u otros se duerman porque vienen de la guardia o porque están cansados o porque simplemente es información nueva que es difícil de digerir. Después de esa investigación que realizó el alumno, después de esa clase de hemorragia digestiva alta. ¿Muy bien? Ahora, el profesor que se duerme o se asombra, ¿de qué va a depender que eso pase en el profe? Que los profes los veamos, que se comporten así. ¿De qué va a depender? El doctor, el doc, dicen muchos los alumnos, lee información nueva, o sea, lee bases de datos de información nueva. Está leyendo al mismo ritmo el profe, algo así. El doc lee inglés. ¿Y por qué inglés? Ahí algún momento le voy a decir por qué inglés, ¿no? Lee información en inglés. Solamente las guías clínicas del Ministerio de Salud. Una de las preguntas muy duras esa, ¿no? Profesor, usted lee literatura en inglés. Entonces, ahí tienes otra herramienta. El doc investiga, o sea, hace investigación. El doctor asesora trabajos de investigación. Al menos, si no investiga, asesora algunos. De todo eso va a depender que el profesor se asombre o se duerma. El doc publica o también abraza solamente al Google. En ese mundo nos estamos moviendo, ¿ya? Pero quizás si el alumno sabe todo esto y se prepara, es muy probablemente que sea este el futuro, ¿no? Aquí quedó el lobo, ¿ya? ¿De qué va a depender de eso? De cómo tú hagas investigación médica, ¿no? O sea, le digo, búsqueda de información, ¿ya? Investigar documentadamente las publicaciones médicas y la informa. Recuerden que medicina es información. Cuanto más te informes, vas a ser más fuerte. ¿Ya? El que es dueño de la información es dueño de la decisión final. Bueno, eso es lo que nos espera. Entonces, a no tenerle miedo a los lobos, a prepararse solamente con estrategias de actualización. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si el docente abraza? Vamos al otro lado de la vereda. ¿Qué pasaría si nuestro docente pues lee bases de datos, lee literatura en inglés, asesora, investiga y hasta publica, ¿no? ¿Listo? Ese docente obviamente va a conducir, orientar, ¿no? Y guiar la literatura médica de sus estudiantes. Estamos en el medio y en ese esfuerzo. Nuestros profesores están, al menos la gran mayoría, en esa tendencia. Pero es un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración hemos ido pues mejorando en los últimos años, ¿no? Con altos y bajos en todas las universidades del país. Bueno, hubo unos cambios a nivel
político que siempre afectan a la universidad y convirtieron a la universidad en un gran negocio y esto pues ha degenerado mucho, ¿no? Y pues imagínense, para que aparezca esto, ¿no? Hay unas universidades en las cuales han convertido su información, su educación en un negocio, pues esto ni aparece, ¿no? Ni aparece, ¿ya? Y pues nosotros no vamos en esa ruta, queremos que pase esto, ¿no? Que el profesor esté cumpliendo estos cinco valores para que podamos conducir bien. Pero el alumno tiene que ser receptivo y entender esta nueva tendencia. Muy bien. Entonces estamos inmersos de lo que llamamos la educación médica, ¿ya? Y la educación médica la de mantenernos orientados todo el tiempo, es nuestro principal valor, ¿ya? Entonces, resumiendo hasta aquí, podremos decir que nace un primer consejo, ¿no? El primero es aprender siempre. Nunca dejamos de aprender y nunca dejaremos de aprender. Nunca acaba, ¿no? Y para eso tenemos que saber escuchar, esforzarnos en entender lo que he escuchado, ¿no? Es importante. Nunca se logra memorizar si algo no lo entiendes, pero si lo entiendes queda como un sello. Finalmente, la idea es practicarlo, ponerlo en práctica en tus prácticas, ¿no? Y finalmente, algún día poder enseñarlo. Empiezas enseñando a tus compañeros lo que has aprendido. Y de ahí nacen las tareas de grupo. Se supone que las tareas de grupo tienen esa intención, ¿no? Que todos se enseñen entre todos, ¿no? Aprendamos todos. Tú me enseñas a mí, yo te enseño a ti, y así. Pero todos aprendemos, en un mundo ideal. Lo segundo, en resumen y conclusión, es que debemos tener siempre una mente abierta. Si apareció la IA hoy en día, si aparecieron anteriormente plataformas, tenemos que entender que debemos de cambiar nuestra manera de aprender y nuestra manera de enseñar también. Y recuerden lo que muchas veces decimos, ¿no? Y sigue siendo un conocimiento. En medicina no siempre 1 más 1 va a ser igual a 2. O sea, recuerden, es una ciencia inexacta en la cual tenemos que discutir mucho entre médicos para poder llegar a una conclusión. Ah, un tercer valor es saber decir no sé, ¿ya? Recuerden, nosotros nacemos con una carta de justificación, ¿no? La medicina es muy amplia, el conocimiento es muy amplio. Por lo tanto, nos hemos ganado el derecho de decir, profe, no sé eso, pero sí, no, pero ahí no queda la cosa, tengo que ir a aprender. Y hoy día existen las herramientas tan grandes y buenas que yo me imagino si cuando estaba en la universidad hubiera tenido las herramientas que ustedes ahora tienen. No sé, creo que estaría en ese grupo de tripulantes que han ido ya en los 5 astronautas dando la vuelta a la luna, ya, porque en mis tiempos, pues, las herramientas esas, pues, no existían. A lo mucho teníamos una revista que nos regalaba un profesor, por, o donaba a la universidad, y tenía ya más de un año desactualizada, a la cual le sacábamos 1000 copias, nuestros libros de texto, ¿ah? En nuestros algunos resúmenes que vendían algunos compañeros. Pero teníamos una gran riqueza que era la práctica clínica. Dormíamos y comíamos, y todo lo hacíamos dentro de un hospital. Aprendíamos mirando a un paciente. Era el mundo de esa época. Hoy en día puedes tener el hospital en tu casa a través de toda la información que podemos tener frente a nosotros, en la comodidad que podemos tener. Ah, cada vez y lo que tenemos es, como decíamos al principio, no se puede leer todo, pero tampoco puedo irme a dormir sin haber aprendido algo, ¿ya? Nadie les pide que ustedes sepan todo, pero al menos
Váyanse a dormir con algo nuevo en la cabeza. Y lo último, el que solo sabe de medicina nada sabe, ¿no? Sí. Hasta aquí hemos hablado de todo el campo de la información y la investigación médica. Todo esto que nos pues está cambiando así de una forma pero muy veloz. Pero el que solo sabe de medicina nada sabe. Tenemos que fortalecer nuestro aprendizaje con otros, lo que llaman habilidades blandas. Le han puesto mil nombres. ¿Ya? Talento, desarrollo de talentos, el antiestrés, lo que tú quieras llamar. Mil nombres. Cada asesor de académicos se le pone un nombre nuevo. Y sigue prevaleciendo esta frase, ¿no? Sobre todo, el que solo sabe de medicina, nada sabe. Entonces tengo que aprender algo más, no sé, aprende gimnasia, guitarra, canto, pintura, fotografía, cualquier cosa que de alguna u otra manera nos humanice. Nos humanice. Métete de voluntario, que es una muy estrategia, meterse voluntario, muy bonita, no saben o sea, dicen, eh, no hay mayor corazón fuerte que a la de un voluntario. Ahí vas a encontrar muchas formas de aprender, cosas que no están ni en los libros, ni la IA puede dar, ¿no? Esa fortaleza que te da el hecho de ser voluntario en las actividades que te solicita la universidad, la convocatoria que hace nuestro voluntariado, tiene ese fin, ¿no? Enseñar eso que la medicina no enseña, ¿ya? En las aulas, ¿ya? Es una forma más, ¿no? Y las otras formas ya se las dije, ¿no? Tienes que encontrar una manera también de desarrollar tus talentos. Muchas veces llegan veces a mis internos, ahí les pregunto, bueno, aparte de lo que has aprendido en medicina, ¿qué más haces? ¿Qué más sabes hacer? Y he encontrado, no, sí, doctor, soy basquetbolista, no, doctor, si yo me destaco en el canto, no, sí, doctor, me gusta mucho la pintura, doctor, amo la fotografía, doctor, no estoy en club de voluntarios, qué sé yo. Pero he encontrado otros que dicen, nada más, doctor, no sé, y los veo en una cuestión poco humana, ¿no? Y eso te genera tristeza y muchas veces soledad. Y el médico no puede ser triste porque tiene que repartir alegría, ¿no? El médico no puede ser callado, tiene que compartir información, toda esta que ustedes están obteniendo. Entonces, el docente abraza sus datos, ¿no? El, el docente empieza a leer información en inglés, al menos a través de un traductor. El docente asesora trabajo de tesistas, residentes, maestrantes. El docente empieza a investigar a fondo, ¿no? Concursa, busca dinero y, y el docente generalmente publica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Cuando vea a a un docente así, corres a abrazarlo, ¿no? Dice, para crecer en la vida hay que subirse en hombros de gigantes. Bueno, ya saben cómo. ¿Dónde buscar esta información que está acá? Este puesto tiene pues 2 años de antigüedad. A esto se lo suma cosas nuevas que vamos a aprender. Si algún momento la biblioteca de Estados Unidos fue muy fuerte, o las bases de datos como estos que tenemos también son muy fuertes, hay cosas mucho mejores. ¿Qué tipo de estudio buscar? Miren, hay toda la clasificación de tipos de estudios, ¿no? Metodología, ¿no? Tipo de artículos. Si hay tan señaladas con flechas algunas más importantes, donde destacan, por ejemplo, las guías clínicas, ¿no? O los temas de revisión o revisiones sistemáticas, todo esto lo vamos a ver en el curso de metodología. Metodología en la investigación nos va a ayudar a diferenciar al menos los principales tipos de estudio. Por ahora, no se estresen, ¿ya? Pero ya saben que existe. Miren la cantidad de tipos de estudio, ¿no? Esto lo dejé para una clase bonita que les hice a los profes, ¿no?
Pero finalmente, todo lo publicado y dicho anteriormente siempre pasa por un tamiz de alguien que lo revisa, ¿ya? Lo que el profesor investigó y preparó en su clase, lo que el alumno le trajo también al profesor y pudo discutir con él, cómo el alumno perfeccionó su conocimiento y dónde buscó, todo eso pasa por un control, ¿no? Un control. La información médica pasa por un control. A eso se le llama grado de evidencia científica, que en palabras sencillas, es decir, bueno, qué formas de estudio están más cercanos a la verdad. Por ende, profesor, ¿qué puedo leer yo rápidamente a tener un atajo para rápidamente acercarme al menos al conocimiento más cercano a la verdad en este planeta? Y hay diferentes tipos de estudio que lo vamos a ver en su respectiva oportunidad en el curso de metodología. No es objetivo aprenderlo en este curso. Lo traigo esto porque quiero que miren lo siguiente. ¿Cuál es la evidencia científica que tiene la opinión de expertos, o sea, la experiencia del profesor, del docente? Dentro de la clasificación internacional, la experiencia del profesor tiene un nivel de grado de evidencia científica de pobre. Y esto está dado por las principales agencias internacionales. Por ende, la experiencia del profesor es tu punto de partida tan solo, porque tiene evidencia pobre, evidencia científica baja. Lo que necesitamos es fortalecer ese conocimiento inicial. Así hay que ir a buscar. Tienes que ir a buscar más, porque lo que te contó el profe basado en su experiencia, sus pacientes, solamente es el punto de partida. Su nivel o el grado de evidencia científica de ese conocimiento empírico, o sea, conocimiento nacido de la práctica, es solamente el punto inicial. De ahí hay que crecer y buscar otros estudios que fortalezcan ese conocimiento. Muy bien. Y aparece en toda esa vorágine la IA en actualización médica. ¿Qué hace nuestra amiga en resumen? ¿Ya? Analiza datos médicos, analiza tratamientos personalizados y lo más fuerte, ¿no? Que está en moda ahorita y avanzando duro, ¿ya? Mantiene actualizado a los médicos mediante plataformas educativas inteligentes y recursos en tiempo real. Chispas, para mí, mirar esto ahora, yo que pasé por todos hasta la fecha, todos los espacios en el tiempo de cómo se adquiere la información médica, esto pues me deja perplejo, ¿no? Si en algún momento mi primera fuente de información fue una separata, que era el resumen de un profesor que lo daba en 10, 15 hojas de papel bulky, engrampadas, y esa era la información. En ese tiempo se llamaba La Separata, y era famosa la separata, ¿no? La separata del profe, hasta la vendía el profe. Hoy en día veo esto, ¿no? Que siempre la realidad supera la fantasía. Pues sí, si ya es en mis tiempos de universidad, se veía que algo así pudiese algún día venir, creo que esta realidad superó cualquier intención de imaginación de aquella época. Y no les hablo de hace mucho tiempo, hace pocos años, ¿no? Entonces veo la velocidad con la cual el conocimiento va creciendo. Yo creía que iba así, ¿ya? No, está yendo de forma exponencial y tridimensional. Está yendo así en todos los sentidos, ¿no? O sea, a ver, quiero darles un esquema mental, ¿no? Pensaba que era así, en forma plana, no. Crece hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante, en forma tridimensional, a una velocidad vertiginosa. Ya no solamente son libros, son espacios tridimensionales en los cuales la información que recibimos aparece incluso por el análisis de una máquina.
cosa que tenemos que controlar y vamos a tener una clase especial para ello. Ok. Muy bien, jóvenes. Finalmente, la idea es que, y mi intención es que, tanto los jefes de servicio, los asistentes, los residentes, los internos y los estudiantes estudien juntos. Ya nadie es dueño absoluto de la verdad. Ya el profe no es el que tiene la idea final, ¿ya? Porque puede ser el internito, el interno, quien traiga la información necesaria y cambie la esfera de tratamiento de un paciente. Entonces, todos trabajan ahora en equipo. Esa es la cultura que trato de impartir. Cuesta un poco, ¿ah? Va a costar. Estamos en un proceso todavía. Empecé hace como 3 años esto en nuestra escuela de medicina, pero ya está avanzando ya. Ya el asistente, el tutor en el piso ya conversa con el residente con el interno y el interno con los estudiantes. De alguna u otra manera se tiene que difundir esta cultura. No es una cuestión o un valor que se va a hacer de la noche a la mañana, pero nace de que el conocimiento es vertiginoso y está avanzando a mucho mayor velocidad que nuestras capacidades, incluso hasta de entendimiento. Por eso tenemos que trabajar en equipo. Solamente lograremos esto estudiando juntos y ahí va mi mensaje. Toda esta información, ustedes no compiten entre ustedes, ¿ya? Ustedes compiten contra esa velocidad del conocimiento y hay que enseñarnos y compartir todo. Muy bien jóvenes, ahí lo dejamos.